Bueno, Luis, primero que nada, muchas gracias. Y para empezar, quisiera saber si podrías explicar exactamente qué es un filólogo e investigador de metrología. Sí, pues mira, te explico. Un filólogo, la filología es una disciplina, aquí en España es una formación universitaria de 5 años y se nos prepara para estudiar, leer y comprender correctamente los textos, que puede parecer algo muy sencillo, pero bueno, no es tan sencillo porque un texto, incluso hoy en día en el siglo XXI, a veces hay textos que son difíciles de entender. Cuando vas a textos históricos, pues es más complicado, claro, porque no es lo mismo un texto del siglo XXI, manuscritos, por ejemplo, del siglo IX, o textos latinos o griegos. Bueno, pues a veces para poder leerlos, entenderlos, interpretarlos correctamente, saber exactamente qué nos querían decir, pues hace falta especializarse y formarse para ello, ¿vale? Entonces la filología es eso, es la ciencia que estudia los textos para intentar entenderlos correctamente, que tiene mucho que ver con esta investigación mía, porque yo he aplicado esa formación en filología, la he aplicado al estudio de los textos antiguos que explican cómo medían en la antigüedad, ¿vale? Hay muchos textos, tanto de autores griegos como de autores latinos, por ejemplo, el arquitecto romano Vitruvio, que es quizá el tratado de la antigüedad más conocido. Pues todos esos textos en los que los antiguos explicaban cómo medían, pues llevo estudiándolos gracias a esta formación mía en filología, pues desde el año 2011. Entonces la metrología, digamos, es la metrología histórica sería la ciencia que estudia la historia de las medidas. Bien. Y bueno, ya que lo mencionabas, ¿qué te llevó a investigar el hombre de Vitruvio? Pues mira, digamos, fue un encuentro casual, porque yo siempre fui un gran amante de la historia del arte y en particular de la historia de la arquitectura. Y bueno, pues en el año 2011 yo había hecho una reforma de mi casa, la había reformado, empecé a participar en un foro en internet sobre arquitectura y decoración, y los participantes en el foro preguntaban mucho sobre dimensiones de muebles, dimensiones de espacios, y entonces dije, bueno, pues voy a intentar responder a esta pregunta de las medidas de los espacios y de los muebles, y tenía en casa muchos libros de arquitectura, y entonces me metí a mirar el libro de arquitectura. Primero encontré un modelo muy famoso de un arquitecto del siglo XX, un modelo de Le Corbusier, que se llama el Modulor, y luego, pues, tras estudiar ese modelo de Le Corbusier, decidí, digo, mira, voy a estudiar otros modelos humanos, y entonces fue cuando me interesé por el documento de Leonardo da Vinci, que es del Renacimiento, de 1492 más o menos, y con la suerte, ahí sí jugó mucho la suerte, de que decidí, cuando miré por internet, en muchas ocasiones se representa solo el gráfico del documento, pero a los filólogos nos gusta estudiar los documentos originales, o sea, lo más cercanos posible al documento original. Entonces lo que hice fue hacer una copia exacta del documento original que se conserva en Venecia, y ahí fue cuando empezó el estudio, digamos, del documento más en serio y con más detalle. Llegué a los descubrimientos que desde entonces estoy dando a conocer, y luego en 2013, como había una exposición en Venecia donde se exponía el documento, decidí desplazarme allí para estudiar el documento original y comprobarlo con el documento original. Bien, ¿y qué descubriste sobre las medidas y proporciones de Da Vinci? Bueno, pues a ver, ha habido varios descubrimientos. El primero, que fue un poco lo que me llamó la atención, porque como filólogo decidí empezar primero por las notas del documento, porque Leonardo, aparte del dibujo este de un hombre dentro de un cuadrado y dentro de un círculo, Leonardo deja muchas notas escritas en el documento, y en esas notas Leonardo pues habla del arquitecto romano Vitruvio, explica también cómo el propio Leonardo dibujó la postura del hombre dentro del círculo, y luego da una serie de indicaciones sobre medidas y proporciones. Entonces, bueno, empecé estudiando esas notas de Leonardo y se me ocurrió compararlas con las notas de Vitruvio, con lo que dice Vitruvio en su tratado de arquitectura. Y entonces fue cuando me sorprendí, porque me di cuenta, digo, no están diciendo exactamente lo mismo. O sea, Leonardo, la postura, cuando habla de la postura circular, dice que hay que levantar los brazos hasta la altura del nivel de la cabeza y que hay que abrir las piernas de forma que entre las piernas se pueda dibujar un triángulo equilátero.
Eso es lo que dice Leonardo. Pero Vitruvio no habla de ningún equilátero, de ningún triángulo equilátero por ningún sitio. Vitruvio dice, tienes que dibujar un hombre tumbado, completamente estirado, con las manos y los pies completamente estirados, y no habla de ningún triángulo equilátero. Entonces, la primera sorpresa fue pues, que Vitruvio habla de un tipo de círculo y Leonardo habla de un círculo diferente. Leonardo intentaba recuperar lo que dijo Vitruvio, pero dibujó un círculo que no es el círculo original que explicaba el arquitecto romano. Eso es una gran novedad que creo que nadie ha dicho antes. Y luego la otra sorpresa sobre las medidas y proporciones es que, fijándome en el documento, vi que a los pies del cuadrado hay una línea horizontal con unas pequeñas marquitas, que además, no sé si se verá a lo mejor en cámara, ¿ves? Yo tengo aquí la copia del documento. Perfecto. Pues abajo hay una línea con unas marquitas. Si ponéis imágenes, pues se verá seguramente mejor. Se me ocurrió, digo, bueno, es un modelo de proporciones, pero ¿cuánto mide esta línea que parece una regla? Y entonces la medí con una sencilla regla de las que tengo en casa, como tenemos todos, y digo, mide 180 milímetros, exactamente. Claro, fue una sorpresa, ¿por qué? Porque siempre se ha dicho que el modelo era un modelo de proporciones, pero parece ser que nadie había medido el documento con una regla. Entonces, bueno, pareció un poco raro que midiera exactamente 180 milímetros, porque en el Renacimiento el sistema métrico decimal y los milímetros y los centímetros todavía no existían. Y claro, tenía que intentar buscar una explicación a esa medida. Entonces, leyendo las notas de Leonardo, como él habla de una proporción de un décimo, pues dije, bueno, pues si son 18 centímetros, multiplicado por 10, pues correspondería en teoría a un hombre de 1,80 m. Es decir, no tenemos solo unas proporciones, sino que hay una estatura del hombre, de ese modelo humano, tendría una estatura, digamos, que corresponde a 1,80 m. Bueno, empecé primero explorando con esa idea, con esa, digamos, suposición. Bueno, estaba dispuesto a descartarla. Si veía que no era correcta, pues pensaba descartarla. Pero estudiando ya autores especialistas que estudian medidas antiguas, resulta que encontré pues, que ya ha habido muchos autores anteriores. En concreto, el primero fue un francés en 1809, un científico francés que fue con Napoleón en Egipto. Él dejó por escrito, en una memoria que hizo sobre las medidas egipcias, este señor dijo, en Egipto el modelo humano que se empleaba para medir y corresponde a un hombre de 1,80 m. Entonces, claro, parecía, como además el propio Vitruvio dice, que las medidas que ellos empleaban en Roma venían de antes, pues parecía que podía haber un hilo conductor desde Leonardo hasta el arquitecto romano Vitruvio, y como él decía que venía desde antes, pues seguía hacia atrás y llegué hasta Egipto, incluso más atrás. Así que parece ser que el documento de Leonardo nos ofrece esa equivalencia de 1,80 m, nos ofrece pues un dato fundamental para entender las medidas que se utilizaban en la antigüedad. Sí, y vos en tu investigación también hablás sobre que medían con partes del cuerpo humano. Por ejemplo, Sí, codos, dedos. Sí, eso además es muy curioso. A mí me llama mucho la atención porque resulta que todo, nuestro sistema de medidas, el sistema métrico decimal, cuando queremos saber cómo funciona, ¿dónde está explicado? En nuestros libros. Bueno, pues ellos también. O sea, tenemos muchos tratados, muchos documentos que explican cómo medían. Yo he estudiado, voy a ir un poco en orden cronológico, ¿de acuerdo? Los primeros documentos donde aparece marcado estas unidades de medida que decían ellos, el dedo, la palma, el codo y otras muchas, aparecen en tablillas sumerias. O sea, estas tablillas de barro que aparecen en los orígenes de la historia, donde empezaron los sumerios a escribir, ya hay tablillas que explican que medían con unidades del cuerpo. Luego esto se ve también, lo explican también los egipcios. Voy a intentar enseñarte, no sé si se podrá ver. Yo me compré una réplica de una regla egipcia, no sé si se ve aquí, pues en la propia regla tienen marcados un dedo, 2 dedos, 3 dedos, la palma. O sea, los egipcios en sus propias reglas marcan esas unidades de medida, bueno, para tenerlas, digamos, a mano. Luego hay autores griegos
Por ejemplo, Herón de Alejandría, se han conservado los trabajos de Herón de Alejandría, y Herón de Alejandría explica en una larga lista cómo medían y dice: la primera unidad es el dedo, que se podía dividir en unidades más pequeñas, y luego habla de la palma, habla del codo y habla, bueno, muchísimas unidades de medida. Esas mismas unidades de medida después las explica el arquitecto romano Vitruvio y llegan hasta Leonardo. O sea, Leonardo en el documento habla del dedo, habla de la palma, habla del codo, habla del pie. O sea, que el modelo humano que utilizaban para medir y este sistema de medidas que estaba basado en el cuerpo, pues está explicado por escrito en muchísimos documentos de todas esas culturas. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha pensado que cada cultura tenía un modelo distinto. Y cuando yo repaso todo esto y voy combinando los textos de todas esas culturas, me doy cuenta de que no, de que todos hablan del mismo sistema y de que las unidades de medida que emplean todos, por lo menos todas estas culturas que se conectaron entre ellas a través del Mediterráneo, pues están empleando todos el mismo sistema de medidas. Gracias a eso podían comerciar. Bien. Y sobre las construcciones antiguas como las pirámides, los puentes, ¿pensás que fue casualidad o los hicieron a propósito? O sea, ¿siguieron la misma medida? Sí, siguieron la misma medida y además de nuevo es muy curioso porque resulta... vamos a hablar, por ejemplo, de un edificio muy llamativo que a todo el mundo nos gusta, porque la cultura egipcia creo que nos gusta a todos, ¿verdad? Hay un edificio que todo el mundo habla de él, que es la Gran Pirámide de Keops, que está en Egipto, en Giza, cerca de la ciudad del Cairo. Ese edificio, que se ha escrito muchísimo sobre sus medidas y cómo lo hicieron, bueno, resulta que los autores antiguos ponen por escrito las medidas del edificio. O sea, era una maravilla de la antigüedad. Para diseñarlo se empleó este sistema de medidas basado en el cuerpo humano, y tenemos autores como, por ejemplo, el padre de la historia, que llaman el escritor griego Heródoto, que él dice por escrito: el lado de la base de la Gran Pirámide mide 8 pletros. O sea, te da una unidad de medida del edificio. ¿Cuál es el problema? Que cuando lees eso, cuando yo llegué ahí, digo, bueno, 8 pletros, ¿y ahora cuánto mide un pletro? Porque claro, si no tienes la explicación de cuánto mide el pletro, pues no llegas a ningún sitio. Afortunadamente hay otros autores, porque lo que yo te decía, combinando textos de unos especialistas y de otros, resulta que hay un autor que te dice un pletro son 100 módulos de 16 dedos. Entonces ya vas combinando a 8 pletros, cada pletro son 100 módulos de 16 dedos, llegas a un total de 12.800 dedos. Como el dedo está marcado en la regla egipcia, mide 1,8, pues en un momento encuentras el cálculo de la longitud de la Gran Pirámide simplemente partiendo de lo que ellos dicen por escrito y de las reglas que se han conservado. ¿Y qué es lo más difícil de investigar estas cosas? Pues mira, te puedo decir, además creo que se puede entender bastante fácil, la historia de las medidas es un poco como un árbol, ¿vale? Entonces, cuando vamos más atrás en el tiempo, cuando vamos a Sumer o a Egipto, o a los fenicios, o a Grecia y a Roma, toda esa etapa histórica que es la antigüedad, el sistema de medidas se mantiene muy intacto, porque hay un imperio, hay un comercio en el Mediterráneo, entonces el imperio romano se encarga de que ese sistema de medidas no cambie, porque claro, si cambia empieza a haber problemas en el comercio. Entonces la parte de la antigüedad es bastante fácil porque ese tronco común se mantiene sin variaciones. Y está explicado por escrito, ahí es bastante fácil, porque están más cerca del origen. Pero ¿qué ocurre cuando se cayó el Imperio Romano? Pues que el territorio del Imperio Romano, que cogía toda Europa, se fragmenta en distintas zonas. Se fragmenta, pues por ejemplo, en España tenemos la corona de Castilla, la corona de Aragón, en Francia tiene muchas zonas en Francia, en Italia hay otras distintas, en Alemania hay otras distintas, y justo al caerse el Imperio Romano y formarse todas esas regiones europeas, ocurre también que se perdieron los 10 libros de arquitectura de Vitruvio, que era donde explicaban cómo medían. Y entonces en ese momento es cuando de ese tronco común, que estaba muy claramente explicado y que era común para todos, se empieza a fragmentar y se empiezan a aparecer distintas ramas. Esa parte de la Edad Media, eso es lo más complicado que hay, porque tienes que intentar entender, llevo muchos años estudiándolo, ya he conseguido explicar algunas conexiones,
tienes que intentar entender cómo se llega desde el sistema original, que llega hasta Roma, desde ahí cómo aparecen las medidas en Castilla, que ya no son las mismas, cómo aparecen las medidas en Aragón, que ya no son las mismas, cómo aparecen las medidas en Francia, que ya no son las mismas. Esa parte es muy complicada. Esa parte creo que de mi investigación es la parte más complicada, la Edad Media. ¿Crees que algunas de esas medidas o ideas antiguas todavía están presentes? Pues mira, afortunadamente sí, porque como estos edificios, muchos de ellos construían tan maravillosamente los antiguos que se han conservado, pues muchas de estas medidas todavía podemos confirmarlas con los edificios. Por ejemplo, esta unidad de medida que llaman el pletro, que corresponde a 28 metros con 80, la encontramos en la base de la Gran Pirámide, pero por ejemplo en España hay un puente, el puente romano de Alcántara. El arco más grande del puente romano de Alcántara tiene una anchura de 28 metros con 80. O sea, que todavía esas medidas, como los edificios se han conservado bien, aparecen en muchos edificios. Y luego es curioso porque, aunque eso lo he descubierto hace poco, aunque hay muchas ramas distintas cuando cae el Imperio Romano, hubo algunas zonas europeas donde el sistema romano se mantuvo bien. Y tenemos, por ejemplo, hay autores de época que explican que en el Reino de Valencia, una de las zonas de España que surgió en la Edad Media, dicen, en el Reino de Valencia las medidas que hay son las medidas originales romanas. O sea, eso lo dicen autores históricos que, aunque en otras zonas de Europa hubo variaciones, en el Reino de Valencia las medidas romanas se mantuvieron exactamente las mismas que había desde la antigüedad. Y bueno, pues he empezado a estudiar un poco edificios de esa zona que estaban en el Reino de Valencia y parece ser que sí, que se mantuvieron las medidas romanas sin modificaciones. ¿Crees que o sea, qué crees que es lo más importante que la gente hoy en día sepa sobre tu trabajo? Pues quizá lo más importante sería hacer ver que es una gran novedad en esta ciencia. Y voy a intentar explicar por qué. Hasta ahora, cuando se ha estudiado las medidas de la antigüedad, y sigo leyendo muchos trabajos especialistas que nos dicen, bueno, en Egipto había unas medidas, en Roma había otras, en Grecia había otras distintas, porque los nombres a veces confunden. Se habla de una medida que llamaban el pie romano, otra la llamaban el pie griego, otra la llamaban el codo egipcio, y entonces parece que cada cultura tenía un sistema de medidas diferente. Creo que la gran novedad de este trabajo mío es que de repente me doy cuenta de que no es así, de que todas esas culturas, todos los textos escritos que explican un mismo sistema de medidas que es común para todos. O sea, es un gran cambio. O sea, no hay medidas egipcias que sean distintas de las romanas, que sean distintas de las griegas, no. Todos ellos estaban conectados, todos ellos tenían relaciones comerciales, tenían contactos entre ellos, eso ya hoy en día se sabe, y resulta que pues esa idea que teníamos hasta ahora de que cada cultura tenía un sistema de medida distinto, pues no. En la antigüedad el sistema de medidas era común para todas estas culturas, y cuando ya sí hay diferentes ramas de ese sistema de medidas es cuando cae el Imperio Romano y nace la Edad Media. Pero en la antigüedad todos compartían un sistema único. Eso es completamente nuevo. Bueno, Luis, y para ir finalizando, te quería preguntar sobre qué significa este descubrimiento para vos. Pues mira, significa, bueno, la investigación ha sido, siempre me gustaron mucho resolver los rompecabezas y los puzzles, entonces en ese sentido ha sido un enorme placer intelectual. Y luego ha supuesto, a nivel personal, ¿vale? Ha supuesto, pues, he tenido la suerte de encontrarme, gracias a mi investigación, con personas estupendas que hoy en día forman parte de mi vida, muchos buenos amigos que me han ayudado en esto. Pues, por ejemplo, mi amigo Antonio Ramos, de la Universidad de Cádiz, mi amigo Antonio Bustamante, arquitecto, que hizo el prólogo de mi libro, que, por cierto, me vas a permitir, lo tengo por aquí, escribí un libro en 2023 explicando un poquito, el título es Este no es el hombre de Vitruvio, porque el modelo de Vitruvio es diferente del de Leonardo, y el subtítulo es Hablemos de la historia de las medidas, es un poco lo que cuento, la base es un poco de investigación.
Y bueno, pues como te decía, en esto me han ayudado pues mi amigo Antonio Ramos, el prólogo me lo hizo mi amigo Antonio Bustamante. He tenido ayuda pues de Guillermo Caso, que tiene una magnífica web de... Ya no existe, pero bueno, ha tenido hasta hace poco mantenido una web de historia de la arqueología. Mi amiga Marisa Bonilla, mi amiga Ana, que me maquetó el libro, mi amigo Curro, que me ha ayudado a hacer exposiciones. Así que creo que lo mejor de mi investigación, aparte de la aportación que puedo hacer al conocimiento, pues son la gente que ha llegado a mi vida, que son todos estupendos. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias por tu tiempo. Pues nada, muchas gracias a vosotros por vuestro interés y pues nada, encantado de haber pasado este ratito con vosotros.